Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y la Presidencia de la República agradece su participación en el curso virtual Organización y Mantenimiento de Archivos. Esta tarde, continuando con las capacitaciones que estaban programadas dentro del curso, vamos a hablar sobre el diagnóstico situacional del archivo, del diagnóstico integral, para lo cual tenemos a nuestras dos compañeras amigas de la presidencia de la Dirección de Archivo, Anita Romero y Evelyn Carrera, a quienes damos la bienvenida para empezar con nuestra capacitación. Un abrazo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Evelyn Carrera, de mi parte y de parte de la Dirección de Archivo de la Administración Pública de la Presidencia de la República. Es para nosotros un honor poder contribuir con el conocimiento y siempre ser un apoyo para que los archivos institucionales pues se vayan encaminando adecuadamente. Estoy aquí, como decía Pilar, junto a mi compañera Ana María Romero, a quien le voy a dar la palabra. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por la asistencia del día de hoy. Nosotros, como dijo Evelyn, lo que esperamos es a través de estos espacios de capacitación y estos espacios de diálogos, es poder contribuir desde nuestra parte con las dudas o inquietudes que ustedes tengan referente a la aplicación de la regla técnica, a fin de que de a poco se pueda ir implementando dentro de sus instituciones para cumplir con este cuerpo normal. Listo. Entonces, vamos a compartir una presentación. Se había ya mencionado que el tema de esta charla va a ser el diagnóstico integral de los archivos. En este sentido, bueno, primero contarles que en cumplimiento a la normativa, pues todos debemos tener claro la situación de cada uno de los archivos de las instituciones y nosotros, en nuestro caso, los archivos del país. ¿Ya? Entonces, es por eso que nace este proyecto por parte de la Dirección de Archivos de la Administración Pública. Con este proyecto, nosotros buscamos tener la ayuda de ustedes, se puede decir, o la contribución del conocimiento a partir de ustedes para poderle generar un diagnóstico de todos los archivos del país. Entonces, a futuro les vamos a pedir esta información, ¿ya? Entonces, más que todo va a ser un anticipo de lo que vamos a tener que realizar en un futuro no muy lejano y que se les va a comunicar oportunamente. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la base legal para este diagnóstico? Aquí tenemos dos artículos, todos sobre la Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de Archivos Públicos, ¿ya? Que es la normativa que regula el tema de los archivos. ¿Okay? Entonces, el artículo 8 nos habla de quién va a ser el ente rector de los archivos y nos dice que es la Dirección de Archivos de la Administración Pública, la unidad a la que nosotros estamos representando, el ente rector en materia de archivos para todos los obligados al cumplimiento de la regla técnica, es decir, para todas las entidades públicas e incluso aquellas privadas que tengan participación del Estado, ¿ya? Dentro de las muchas atribuciones y responsabilidades que tenemos, hemos rescatado estas que son las que se relacionan con este proceso. ¿Ya? El primero sería establecer los procedimientos de la gestión de archivos para los sujetos obligados. Aquí, mediante el diagnóstico, pues nosotros vamos a saber qué es lo que falta regular, dónde nosotros debemos atacar, pero para eso necesitamos conocer la situación de las entidades, ¿ya? La segunda atribución es emitir recomendaciones para la mejora de la administración documental y la número 14 nos dice coordinar y dirigir proyectos relacionados con la gestión documental y archivo que a su vez estén orientados a mejorar y modernizar la administración pública. Entonces, en respuesta a estas atribuciones es que generamos este proyecto que anteriormente ya se ejecutó con las entidades de la función ejecutiva. Nuestro segundo punto focal va a ser los GATS. Ese es el motivo por el cual les estamos socializando. Ahora, ¿a quién vamos a pedir esa información? A las direcciones de gestión documental y archivo o quien haga sus veces. Pueden ser secretarías generales, pueden ser dirección de certificaciones, pueden ser direcciones administrativas. Eso quiere decir la unidad que en la institución tenga a cargo los archivos institucionales, ¿ya?
¿Qué obligaciones tiene esta unidad? Pues nos dice que debe supervisar el cumplimiento de lo establecido en la regla técnica. Entonces, nosotros justamente en el diagnóstico lo que les vamos a solicitar es que verifiquen que las diferentes unidades estén cumpliendo con la regla técnica, ¿ya? La siguiente atribución que tienen estas unidades es administrar y coordinar el archivo central. También les vamos a pedir información de cómo están administrando y coordinando sus archivos que están ya concentrados en los repositorios institucionales, ¿ya? Y el último que hemos nombrado en esta presentación es realizar el diagnóstico archivístico de la situación actual. Entonces, aquí nosotros planteamos que a través de las herramientas que vamos a proveerles, ustedes también puedan generar un diagnóstico de sus instituciones. Sepan qué unidades, por ejemplo, les falta capacitación o qué unidades, por ejemplo, no tienen un delegado de archivos, ¿ya? Entonces, aquí estamos atacando dos puntos. El uno que va a ser que las instituciones tengan su diagnóstico institucional y nosotros como ente rector vamos a obtener un diagnóstico de todos los archivos del país, ¿ya? Ahora, ¿cómo se va a ejecutar esto? Bueno, ¿por qué queremos generar un diagnóstico, no? Entonces, en administración nos nos habla de un círculo siempre de mejora, ¿no es cierto? Entonces, pero aquí no, Compañeros, perdón que corté así groseramente, no sé si eh, no está bien la señal de, de la edición de archivos. No sé si me escuchan. Evelyn y Anita. Es tema del internet, no es de cuestión de tomar agüita, salieron. Ay, con esto de la, sí, no se escuchaba. Tuvimos inconvenientes con el internet de nuestras compañeras Anita y Evelyn. No sé si ahorita ya nos escucha. ¿cómo están? Sí, estamos de vuelta. Ah, qué bueno, yo Sí, pensé que era mi internet. no Sí, sé qué pasó como, porque estábamos conectadas al internet, pero se desconectó del Zoom. De todas maneras, ya estamos de vuelta. Mil disculpas los inconvenientes, ¿ya? muchas Entonces, gracias. les decía, ¿no? Lo que vamos a hacer con este diagnóstico primero es saber quién está cumpliendo con la normativa, identificar quién no cumple, no para un tema de sanciones, sino más bien un tema de poder contribuir a que se alineen a esta normativa. Segundo, ver qué entidades o cuáles son las fortalezas de las entidades para a través de esto contribuir a las más débiles, se puede decir. Entonces necesitamos identificar también las más débiles para hacer una especie de, pues, sinergia entre todos, ¿no? Y sumar los esfuerzos para, pues, llegar a nuestro objetivo, que es la aplicación total de la normativa. Ya vamos a poder identificar grados de madurez y oportunidades de mejora. Entonces, por eso es que nosotros estamos implementando este proyecto que es el diagnóstico integral de los archivos. Como les dije anteriormente, se basa esto prácticamente en dos fases. La primera se lo hizo a través de las entidades de la función ejecutiva. Este proceso ya lo hicimos con las entidades de la función ejecutiva, ya se lo solicitó la información y de hecho estamos ya generando un informe final con las conclusiones
para saber todo esto de las fortalezas, de las debilidades, puntos de mejora, lo que se les mencionó anteriormente, ¿ya? Ahora, va a haber un segundo grupo focal que serán los GATS. Es muy importante. Este grupo, de hecho, creo que es el más grande que vamos a tener y del que vamos a necesitar mayor apoyo, ¿no? Y justamente en el que nosotros podemos identificar que es necesaria una implementación de la regla técnica, ¿ya? Ahora, nos dice, ¿cuál va a ser el alcance? Primero, ¿quién debe presentar esta información? ¿Ya? Nosotros decíamos que la obligación de los archivos en una institución es de todos, eso lo dijimos en la capacitación de responsabilidades, pero va a haber siempre una unidad que lidere el tema de los archivos, que va a ser la Dirección de Gestión Documental y Archivo, va a ser Secretaría, va a ser Dirección Administrativa. Entonces, esta unidad líder es la encargada de recopilar toda la información a través de las herramientas que les vamos a proporcionar y entregarnos a nosotros como ente rector, ¿ya? Entonces, la obligación sobre este diagnóstico va a ser sobre las direcciones de gestión documental y archivo quien haga sus veces para la recopilación de información y entrega a nuestra dirección, ¿ya? Esta información la vamos a realizar, la vamos a recopilar del estado de cómo están nuestros archivos centrales, si es que disponemos, pero también del estado de los archivos de gestión, de los archivos de las unidades productoras. Entonces, aquí nosotros debemos identificar en primera instancia cuántas unidades productoras vamos a tener. Ya siempre vamos a tratar de levantar la información a nivel de unidades productoras de nivel jerárquico. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, direcciones, coordinaciones, secretarías, subsecretarías. No vamos a ir a un nivel tan pequeño como, por ejemplo, gestiones internas. ¿Ya? Vamos a levantar una información a nivel de unidades jerárquicas, es decir, donde hay un director o donde hay un puesto de libre remoción. ¿Ok? Entonces, a ese nivel, para no hacer tan meticulosa la información, sino más bien sí tener la información, pero no a un detalle tan mínimo. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser las herramientas para recopilar esta información? Vamos a tener 3 herramientas que van a ser proporcionadas por nosotros. El primero va a ser el anexo 1, que es un formato en Excel, ya les voy a indicar más adelante. En este formato, ustedes van a recopilar la información de las unidades productoras. ¿Okay? Este formato va a tener incluso ya unas fórmulas en las que va a sacar los resultados finales. Entonces, por ejemplo, me va a decir, mi institución tiene 50 unidades, solo 20 tiene responsables, ¿ya? Entonces, ustedes llenan el formato y va a haber una hoja en la que ya sale todos los resultados finales, ¿ok? La segunda herramienta va a ser una hoja de trabajo, un borrador se puede decir, en el cual ustedes van primero a llenar la información, a preparar la información que nos van a enviar a nosotros, ¿ok? Y por último, la información vamos a recibirla nosotros a través de un anexo 2, que es un enlace de una encuesta que se ha generado en Google Drive. ¿Ya? Hemos decidido realizar a través de este sistema debido a que el desarrollo de un sistema personalizado para la presidencia y para este proceso, pues nos tomaría alrededor de unos 6 meses y pues no es posible ocupar mucho tiempo para recién implementarlo. ¿Ok? Entonces, ahorita les voy a indicar cada uno de estos insumos. Perdón, primero la metodología de trabajo, ¿ya? Sabemos que vamos a utilizar 3 herramientas. El anexo 1, que es el que me sirve para recopilar la información de las unidades productoras. La hoja de trabajo, que es la que me va a ayudar a preparar ya la información que voy a enviar. Y por último, el anexo 2, que es mi herramienta en Google Drive. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la metodología que nosotros les proponemos? Primero, ustedes deben recopilar la información de las unidades productoras. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, vamos a tener una hoja en Excel con varias preguntas,
ustedes necesitan trabajar de unidad en unidad en la recopilación de esta información. Es decir, yo voy a ir a la dirección administrativa y preguntarles, por ejemplo, ¿disponen de un responsable de archivo? ¿Sabe que cuando recibió el responsable de archivo capacitación? ¿Dispone de fondos acumulados? Entonces, toda esta encuesta que está en el Excel, yo debo ir de unidad en unidad a consultar, ¿ya? Y vamos a colocar en el Excel la información que nos dan las unidades. No vamos a incentivar a que cambien su respuesta. Por ejemplo, hay una pregunta que dice, ¿usted ha participado en la elaboración del cuadro de clasificación? Si me dicen que no participó, debo poner que no participó. O si yo le pregunto, ¿usted conoce el uso adecuado del cuadro de clasificación? Si me dice que no, pongo que no importa. Lo que aquí queremos es saber en realidad cómo está la institución. ¿Cuántas unidades saben para qué sirve el cuadro de clasificación? ¿Cuántas unidades tienen un inventario? ¿Ya? Yo no necesito aquí generar un panorama ideal, necesito tener en mi diagnóstico la verdad de las unidades y de la institución. Entonces, el primer paso es ir con mi hoja, mi formato de Excel, hacer una encuesta que está detallada en este Excel y recopilar las respuestas que me dan las unidades productoras, ¿ya? El segundo paso va a ser revisar la ponderación, es decir, verificar que obviamente las fórmulas que ya están previamente dadas, pues se hayan marcado como correctas. En este formulario lo que está correcto se va a marcar en verde, ¿ok? Si está todo de acuerdo, quiere decir que yo ya tengo mi diagnóstico de mis unidades productoras. Entonces yo ya voy a saber qué porcentaje de mis unidades les falta un responsable de archivo o qué porcentaje de mis unidades no usan el formato estándar o el formato normado de inventario. O qué porcentaje de mis unidades tienen fondos acumulados a ser tratados. ¿Ya? Eso es lo que me va a permitir tener esta hoja 1. ¿Ok? Después de eso, yo la tabulación debo convertirla en un PDF para tener ese respaldo que deben enviarnos a nosotros. ¿Ok? Segundo, en el cuarto punto, nosotros vamos a trabajar con la hoja de trabajo en borrador para llenar la información, para preparar la información que debo enviar. Entonces aquí, por ejemplo, nos van a preguntar cuántos metros lineales, cuántos metros cuadrados tiene su repositorio o cuántos repositorios tiene o cuántas estanterías tienen su repositorio y qué porcentaje de estas están utilizadas. ¿Ya? Entonces, para que ustedes cuando abran el Google Drive y no se sorprendan con las preguntas que se les está haciendo, se les da una hoja de trabajo para que sepan qué les vamos a preguntar en el Google Drive. ¿Ya? Ustedes pueden imprimir esta hojita, llenar a mano sus respuestas y cuando ya esté todo listo, todo claro, ya no tenga ninguna inquietud o todos los datos estén completos, ahí sí abrimos el enlace de Google Drive y enviamos la información. ¿Ya? Llenamos tal cual como llené mi borrador y pongo enviar. Y automáticamente nosotros en la dirección de archivo vamos a tener su información. ¿Ya? Entonces aquí les voy a explicar, ahora sí, cada una de estas herramientas que les vamos a proporcionar. Les dije que eran 3. Vamos a comenzar con el anexo 1, que es un formato en Excel. ¿Ok? Como les decía, este formato en Excel nos va a permitir recopilar la información para conocer el estado de los archivos de gestión, ¿ya? Esta hoja, este libro de Excel va a tener varias pestañas, ¿ok? Entonces, voy a ir marcando. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a tener un formato en Excel que va a tener una pestaña con la parte A y B, la C, la D, la E, la F y la última hoja que va a ser la tabulación. ¿Ya? Entonces, esas pestañas, cada uno va a recopilar información diferente. ¿Ya? La pestaña en la parte A nos va a pedir la identificación de la unidad. Entonces yo aquí debo decir dirección administrativa y cuál es el titular de esa unidad. Cuál es el nombre del director de esa dirección administrativa.
¿ya? En la siguiente fila voy a poner dirección de talento humano y cuál es el director de esa unidad, en el apartado A, ¿ok? En el apartado B, yo voy a recopilar toda la información que tiene que ver no con el responsable de la unidad, sino con el responsable de archivos, el delegado de archivos de cada unidad. Entonces, yo, por ejemplo, voy a decir, dirección administrativa, el director es Ana María Romero y el responsable de archivos es Evelyn Carrera, ¿ya? Regularmente no es el mismo el responsable que el director, ¿no es cierto? Entonces, voy en la parte B, yo voy a poner los datos del responsable de archivo de cada unidad. Y aquí nosotros les vamos a preguntar cosas como cómo fue nombrado, si es que ha recibido capacitación, si es que tiene, cómo ha sido su modalidad de contratación, si es de nombramiento, si es de contrato, si es servicios profesionales o servicios ocasionales, ¿ya? Estos datos a nosotros nos van a permitir, por ejemplo, conocer qué unidades necesitan capacitarse, ¿ya? Nos va a permitir saber el nivel de rotación que podrían tener los responsables de archivo, ¿ok? También nosotros les vamos a pedir, me parece que es los años de experiencia en tema de archivos, ¿ya? Entonces, nos va a permitir prácticamente conocer cuál va a ser la situación de cada responsable de archivo en su institución, ¿ya? El apartado C a nosotros nos pide, el apartado C nos habla de las herramientas metodológicas. Entonces, en el apartado C yo les voy a preguntar a las unidades si ellas han participado en las tareas de elaboración de cuadro y tabla. Si ellos conocen para qué me sirve un cuadro de clasificación, si ellos están ordenando sus archivos conforme el cuadro de clasificación. ¿Okay? También le vamos a preguntar si han participado en la elaboración de la tabla, si saben si la entidad tiene una tabla aprobada, si aplican su tabla de plazos de conservación, si han realizado transferencias conforme a las tablas de plazos de conservación. Entonces aquí nosotros vamos a través de la información que nos pide la unidad productora a conocer cuál es la aplicación de las herramientas básicas de archivo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque puede haber una institución que tenga todos los instrumentos, que tenga política, que tenga cuadro, que tenga tabla, pero si las unidades no saben y no aplican, eso es inútil, es una herramienta inútil, ¿ya? Entonces, nosotros necesitamos saber qué instituciones tienen herramientas y qué instituciones la están utilizando, ¿ya? En el punto D, nosotros les vamos a preguntar sobre cuál es el mecanismo o la forma en la que se tratan los documentos en las unidades productoras. Es decir, les vamos a preguntar si realizan foliación, si hacen inventario, si conforman expedientes, si estos expedientes tienen identificados el volumen de expedientes, si los documentos electrónicos se custodian de manera física o si los están custodiando en su formato original, que sería el electrónico, ¿ya? No es un tema para juzgar, sino para saber a qué unidades recomendar mejores prácticas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si una unidad a ustedes les dice, todo lo electrónico estoy imprimiendo, ok, entonces yo voy a tomar una medida correctiva y capacitar a esa unidad, indicarles cómo deben adecuadamente custodiar sus documentos electrónicos para que tengan validez, ¿ya? El punto E, les vamos a preguntar del dato de los archivos. Aquí vamos a solicitar el volumen documental. ¿Cuántos expedientes tienen? ¿Cuántas cajas? Más o menos para que ustedes incluso se ayuden cuando vayan a presentar el padrón de archivos. ¿Ya? Entonces, un dato de la información del tema de volumen de los documentos que se custodian en cada unidad. ¿Ya? Y por último, si en estas unidades, las unidades de su institución, custodian fondos acumulados, es decir, documentos que no han tenido un tratamiento archivístico adecuado y que corresponden a años anteriores al 2015. ¿Okay? Esto a nosotros y a ustedes como institución les va a permitir tener un diagnóstico de los archivos de gestión de sus unidades, ¿ya?
A nosotros como resultado nos va a dar una hoja de tabulación, que es la última que está en el Excel, ¿ya? En esta hoja de tabulación a mí me va a salir un resumen de ya con porcentajes, ¿no? ¿Qué porcentaje tiene tratamiento? ¿Qué porcentaje de las unidades tienen responsabilidad, fondos acumulados, cosas así, un resumen ya, que es la información que nos va a ayudar a permitir a llenar el diagnóstico, el anexo 2, que es de la hoja final que les estamos pidiendo. ¿Okay? Entonces, eso sería lo que ustedes tienen que llenar con las unidades productoras. Como les dije, coger la hoja en Excel y de unidad en unidad ir a hacer estas consultas, ¿ya? De unidad en unidad quiere decir de dirección, de coordinación, de niveles jerárquicos, ¿ya? No vayamos a los niveles más bajos, sino niveles jerárquicos, ¿ok? Después, con esta información y con la información que ustedes pueden recopilar de sus archivos centrales, vamos a llenar la hoja de trabajo del anexo 2. Esta solo va a ser el borrador del anexo 2. ¿Ok? En esta hoja nos va a permitir recopilar la información en borrador previo a realizar la carga final en el Google Drive. ¿Ya? Esta va a estar conformada por los siguientes apartados. ¿Ya? El A, que nos va a decir a nosotros los datos generales de la entidad. ¿Ok? Me va a decir a mí, por ejemplo, el nombre de la entidad, quién es el director de gestión documental y archivo, quién haga sus veces, cuál es el responsable del archivo central, me va a decir cuál es dónde se encuentra su institución, medios de contacto de la institución, ¿ya? Datos generales de la entidad, cómo yo puedo ubicarle a su institución y a sus responsables. Eso es lo que vamos a pedir, son datos muy sencillos que deben entregarnos. Esto también nos permite a nosotros levantar una base de datos para tener un mejor diálogo con las instituciones, ¿ya? En el punto B, vamos nosotros a solicitarles datos sobre la estructura de las unidades de archivo, de los archivos institucionales. Entonces, yo aquí les voy a preguntar si, por ejemplo, en su institución ustedes tienen una Secretaría General, una Dirección de Gestión Documental y Archivo, una Dirección Administrativa. ¿Cuál es la unidad jerárquica a cargo de los archivos de su institución? Y les voy a preguntar también cómo va a estar conformada esta institución. Por ejemplo, hemos visto instituciones que sus direcciones de archivo están conformadas por una persona, ¿ya? Y también hemos visto direcciones que las unidades de archivo tienen 30, 40 personas. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo decir bajo esta comparación? Es más fácil para una unidad que tiene un grupo amplio dedicada al archivo que para una que es una sola persona batiéndose con todo el mundo. O sea, trabajando en las herramientas, trabajando en el manejo de los documentos físicos. Es más difícil, ¿ya? Entonces, nosotros queremos conocer cuáles son sus necesidades, cuáles están bien organizadas en tema de personal en la unidad de archivos y cuáles necesitan una inyección de personal. ¿Ya? Entonces, en esta parte de la estructura de la Dirección de Gestión Documental y Archivo les vamos a pedir esa información. ¿Cuántas personas trabajan en su unidad? Incluso el nivel de capacitación de estas personas. ¿Ya? En el punto C les vamos a pedir información sobre la responsabilidad de los archivos de gestión. Y esta información ya no necesitan otra vez consultarla, porque esta información la van a sacar de la herramienta anterior, de la hoja en Excel, de la hoja de tabulación de la herramienta anterior. ¿Ya? Aquí nosotros lo mismo que les preguntamos en la hoja de Excel, les vamos a preguntar, pero aquí van a poner el resultado final, el resultado que me salió en la hoja de tabulación, ¿ya? En el punto D, les vamos a preguntar sobre la política institucional y sobre las herramientas de archivo. Entonces, aquí ya no voy a preguntarles sobre el criterio de las unidades productoras, sino ustedes, como unidades de archivo, me van a decir en qué estado está su política, en qué estado está el cuadro, en qué estado está la tabla. ¿Lo están aplicando o no lo están aplicando? ¿Cuándo fue la última vez que hicieron una transferencia? ¿Cuándo fue la última vez que hicieron una baja? ¿Cuántas unidades están aplicando en sí el cuadro de clasificación? ¿Ya? Entonces va a ser un resumen de la aplicación de estas herramientas. ¿Ya?
En el punto E, les vamos a preguntar cómo se están tratando los archivos de gestión. Todo lo que sea de gestión lo vamos a tomar del anexo 1 de la herramienta de Excel. Entonces van a ir a su hoja de tabulación y recopilar la información que tiene que ver con resultados. Entonces aquí ustedes van a decir, por ejemplo, cuál es el documento más antiguo que se custodia en su entidad y cuál es el más reciente, ¿ya? Que me va a salir de mi hoja en Excel. O cuántas unidades sí hacen un inventario, o cuántas unidades conforman expedientes y cuántas no hacen expedientes, ¿ya? Pero lo vamos a obtener de la información que recopilamos con las unidades. Sus repositorios, y aquí es importante que ustedes pues hagan una revisión de todos los repositorios que tengan. Les vamos a preguntar, por ejemplo, cuántos repositorios tienen, cuáles los metros lineales que abarcan todos los repositorios que tengan, cuál es el porcentaje de utilización, cuántas estanterías tienen y cuál es el porcentaje de utilización de estanterías. Estas preguntas son muy importantes, ya que, por ejemplo, hay instituciones que tienen 100 estanterías, pero que las 100 están ocupadas y ya, si es que les entregan un documento más, ya no tienen dónde ponerlo, ¿ya? Entonces, es importante que nos entreguen esa información. De igual manera, les vamos a pedir información sobre si ustedes están considerando un plan de... si es que pasa un incendio, un plan de prevención, un plan de contingencia que está determinado en la normativa. Si ustedes regulan o revisan las condiciones ambientales de su repositorio, qué instrumentos utilizan para regular esto, los equipos de protección que utiliza el personal para estar en los repositorios. Ya, esta información es muy importante. Como les digo, todo es para identificar puntos de mejora. ¿Ya? Entonces, si nosotros sabemos que, por ejemplo, en las instituciones no se está utilizando, las personas no tienen sus mecanismos de protección, en nuestro informe vamos a poner que justamente en cumplimiento de la normativa y a fin de favorecer las condiciones de salud de los trabajadores, se debe generar la dotación de implementos de seguridad. ¿Ya? Entonces, nosotros aquí queremos la realidad para poder emitir recomendaciones y, si está en nuestras manos, generar acciones de mejora. ¿Ya? Y por último, les vamos a pedir la información del tratamiento de los documentos en el archivo central. Entonces, aquí ustedes nos van a decir, ya nos contaron cuántos documentos tienen en los archivos de gestión, ahora nos van a contar cuántos documentos tienen en su archivo central. ¿Cómo están estos documentos en el archivo central? Si contienen las etiquetas adecuadas, si están con un inventario, si solo son expedientes cerrados o también son expedientes abiertos, el nivel de consulta, todo lo que nos permita a nosotros conocer el estado de sus documentos en archivo central. Entonces, se ha creado una estructura de esta ficha de diagnóstico integral de los archivos, de tal manera que podamos tener, como su nombre nos dice, un diagnóstico integral, es decir, saber desde los archivos de gestión, que es la base para el tratamiento de los archivos, hasta cómo es el tratamiento y el estado de conservación de los archivos centrales, ¿ya? Esta hoja va a ser entregada en un PDF, ustedes pueden imprimir y tal vez llenar a lápiz, primero el borrador, y una vez que tengan su información llena, pueden redirigirse al enlace que se les va a enviar de Google Drive. ¿Ya? Entonces ustedes van a entrar al Google Drive y las mismas preguntas del PDF son las que van a encontrar en este Google Drive. Entonces lo único que deberían hacer es trasladar la información de su hojita de borrador, ¿ya? Y en la última pregunta, anexar la hoja de resultados del Excel, ¿ya? Entonces esa va a ser como la evidencia de que sí se hizo la encuesta en las unidades. Y también vamos a tener una información más meticulosa de lo que están llenando aquí en la ficha de diagnóstico, ¿ya? Entonces, una vez que llenan esta ficha de diagnóstico y adjuntan el anexo 1, la hoja de tabulación de la hoja del anexo 1, nos remiten a nosotros esa información y a partir de eso nosotros vamos a tener la situación real de los diagnósticos, en este caso de los CAT, ¿ok?
Esta información obviamente se les pedirá con tiempo. De la experiencia que tuvimos con la función ejecutiva, se les dio aproximadamente entre 3 semanas y un mes para que se pueda llenar esta información. ¿Ya? Entonces no es algo que se les va a pedir de un día al otro, porque entendemos el volumen de información que... perdón un ratito. Mil disculpas. Ya, entonces, a nosotros a las entidades de la función ejecutiva les tomó alrededor, como les digo, de 3 semanas a un mes, y de igual manera a ustedes se les va a pedir con tiempo y se les indicará un tiempo también que sea adecuado para el llenado, ¿ya? Es decir, que ustedes puedan tomarse, planificar cuándo van a ser las entrevistas con las diferentes unidades, que se pueda verificar que la información esté adecuada, que puedan llenar su borrador y que puedan enviarnos esta información. Estoy segura que el levantamiento de esta información no solo va a ser un plus para nosotros o un simple cumplimiento de la normativa o de los requerimientos que hace el ente rector, más bien va a ser una ayuda para las entidades, ya que les va a permitir, como les digo, tener un diagnóstico de cómo está su institución. Ustedes ahí van a poder identificar fácilmente qué unidades necesitan capacitarse, qué unidades no me están haciendo el inventario, qué unidades no están conformando expedientes, o en los archivos centrales. Tengo ocupado el 90% de mis estanterías, necesito ver cómo hacer espacio tal vez, o si hago bajas, o si ya es momento de hacer bajas, o si necesito hacer el tratamiento de los fondos acumulados. Entonces, esta herramienta nos ayuda a todos, a nosotros para generar proyectos que sean de aplicación o de beneficio para todas las entidades públicas, y ustedes para tener proyectos a su nivel institucional. ¿Ya? No sé si tenemos alguna pregunta. Eso es lo que les queríamos contar sobre el requerimiento del diagnóstico integral que será realizado conforme lo determinen las autoridades. Pero es importante que ya se vayan preparando. O sea, Ani, si quieres decir algo. Claro, acotando a lo que dice Eve justamente, para nosotros cuando empezamos a trabajar dentro de las instituciones y no conocemos a detalle cómo se encuentra la implementación de la normativa, estas herramientas de diagnósticos que se desarrolló, dentro de la Dirección de Archivo de la Administración Pública es una herramienta vital. ¿Por qué? Porque lo que nos suele pasar dentro de las instituciones es justamente que la persona anterior se fue y no nos dejan actas o no nos dejan nada de información referente hasta dónde se trabajó, que es normalmente lo que suele pasar. Entonces, a nosotros poder empezar a levantar este diagnóstico, que es como cuando un médico revisa nuestros síntomas para saber cuál es la mejor atención que nos puede dar, es exactamente lo mismo para nosotros con los archivos. ¿Por qué? Porque a través de este diagnóstico nosotros identificamos cuáles son las causas o qué está faltando en mi institución para yo dar cumplimiento a la normativa, para que los archivos se lleven conforme a la regla técnica, y en función de eso, a mí como persona o comunidad que estoy a cargo de la gestión documental dentro de mi institución, poder generar los diferentes planes de acción para ir subsanando, ¿no? Entonces, además de ser una herramienta que a nosotros como dirección de archivos nos permite conocer cómo se encuentran ustedes, es una herramienta de vital importancia para saber hacia ustedes de dónde partir y hasta dónde llegar conforme a la aplicación de la normativa. Entonces, esto nosotros lo hemos implementado porque si ustedes revisan la regla técnica o en la parte que vieron en el curso, cuando ustedes vieron la parte de atribuciones y responsabilidades tanto del ente rector como del archivo central, como de las unidades productoras, había una parte también que se encomendaba al secretario general director de archivo o quien haga sus veces, y una de sus principales responsabilidades es levantar este diagnóstico, ¿sí? Entonces, como a veces, debido a todas las características que tiene nuestra formación académica a nivel general en todas las instituciones, a veces necesitamos como una especie de esquema de
Creo que tuvimos inconvenientes otra vez con el internet. Les pido por favor solamente un minuto, ojalá se vuelvan a conectar. Sí, se salió el internet de las compañeras de la presidencia. Hasta que vuelvan a conectarse, allá están. Con un poquito de intermitencia con el internet, pero bueno, solamente para terminar la idea, como les decía, con esta herramienta lo que ustedes van a saber es cómo están sus archivos y en función de eso, qué acciones poder tomar para cumplir con normativa. Y como decía Eve, en este momento queda abierto nuevamente el espacio para que cualquier duda o inquietud que tengan referente a lo que han visto hasta el momento dentro del curso, poderlas ir subsanando o específicamente del tema que vimos el día de hoy. Muchas Sí, gracias, Anita. yo Gracias, vi una Anita. pregunta que decía que si les podemos enviar los formatos. Bueno, ahorita prácticamente les hicimos una introducción. Una vez que ya se dé las directrices de solicitar el diagnóstico a las instituciones, serán enviados de manera formal toda la información para que se pueda realizar el proceso. Ya. No tengo más, no había preguntas en el chat. Voy a habilitar este momento los micrófonos para que en forma ordenada, por favor, vayan levantando la mano y habilitando su micrófono para que hagan las preguntas directamente. Sí, estamos con problemas de los apagones y muchos compañeros recién se están conectando. Bueno, es algo que tenemos que ir adaptándonos a este nuevo sistema. Sí, vamos a ver. Están silenciadas por si acaso porque habilité para todos, por favor. Sí, le decía que de todas maneras la capacitación está grabada y pues se puede compartir. Las Sí, a ventajas de ver, la la tecnología. grabación, sí, la grabación va a quedar subida el día lunes. Le descargamos y le subimos al área donde está la unidad 4. Ahí va a estar la grabación de la capacitación de hoy, como la que le hicimos hace 2 semanas que tenemos en la unidad 2. Adriana, tenemos el Hola, micrófono habilitado. sí, buenas tardes. Muchas gracias. En la verdad, Bienvenida. este es un bonito tema que ya teníamos que haberlo aplicado muchas instituciones desde muchos años atrás, ¿no? Sin embargo, es algo novedoso y muy importante, sobre todo la situación para poder tener una buena organización, ¿no? ¿Qué pasa de aquellas instituciones? Bueno, de hecho, créame que en la mayoría de los GAT, por el nexo que tengo, yo estoy en el área de talento humano, ¿no? Se motiva un poco para el tema de tener la gestión documental de archivos, pero estamos, bueno, nosotros lo hemos hecho desde alguna u otra manera el diagnóstico, no con las fechas que tienen ustedes, ¿no? Pero un diagnóstico de manera general, viendo la realidad con la que se cuenta, inclusive teniendo una propuesta donde podríamos poner el área, ¿no? Que siempre la norma me dice que debe de ser en una parte baja, donde pueda tener acceso por el soporte del peso muerto y las condiciones climáticas, etcétera, lo que dice la normativa como tal, ¿no? Pero sucede que muchos municipios tenemos realidades diferentes, entonces de alguna manera estamos viendo la posibilidad de poner un archivo provisional, si bien es cierto, ¿no? Pero estamos haciendo un diagnóstico en base a las realidades, cómo se ha encontrado el archivo en cada unidad de gestión, ¿no? Porque de pronto quizás no han habido los responsables para poderlos eh, nombrarlos por parte de la autoridad nominadora para que exista ya la responsabilidad de poder ir haciendo un archivo, ¿no? Sin embargo, vemos que esto nos va a dar muchas pautas y bueno, si de pronto no está con los cumplimientos en los parámetros establecidos, no hay ningún problema que lo hayamos hecho el diagnóstico desde la perspectiva nuestra, pegándonos a la normativa, no con los formatos, que de hecho lo veo que está súper simplificado y es práctico, la verdad, sin tanto diagnóstico que se debería de poner con un informe técnico para poder mejorar, ¿no? Y tener la propuesta a futuro para poder implementar y que en realidad se busque lo que la norma dice como tal. Entonces, creo que no habría ningún problema, digamos, que si lo hiciéramos en un segundo piso, que es la única opción que tenemos, claro, fuera de la institución, pero tratando de cumplir con las condiciones de lo que ustedes están manifestando en algún momento. Así que tenemos muchas expectativas de estos cursos para poder hacer un buen trabajo conjuntamente con estas directrices que nos están dando, que en realidad son muy buenas. Muchas gracias.
Sí, gracias Adriana. Y bueno, de mi parte, primero felicitarle por haber tomado la iniciativa del diagnóstico. Los fiches que les presentamos, pues también es una iniciativa de esta dirección, pero no están normados. Entonces, cada unidad, cada institución tiene que hacer el diagnóstico y puede utilizar sus herramientas que vayan generando internamente. Entonces, muy bien que hayan hecho el diagnóstico, es un gran paso porque, como decía Ani, les permite saber dónde partir y también incluso demostrar su gestión, ¿no? Yo en octubre tenía mi diagnóstico de mi institución así y en octubre del próximo año he mejorado tanto, ¿ya? Ahora, en referente al tema del repositorio, la regla técnica nos dice que si es que vamos a hacer envíos altos, necesitan ustedes verificar el tema de la carga. Entonces, si ustedes están seguros, si sus arquitectos están seguros que la carga es los cimientos soportan la carga del archivo, pues podrían hacerlo sin ningún problema. Sí, básicamente también a veces la sugerencia de que sean en pisos bajos, a veces es por tema logístico, porque cuando hemos tenido transferencias, que son los procesos que ustedes van a tener a la larga, vamos a ponerles un ejemplo, es muy diferente tener el volumen de documentación de un municipio pequeño a lo de un municipio más grande, ¿no? Cuando tengo un municipio más pequeño puede que yo no tenga inconveniente de que si está en la primera planta y no tengo un ascensor, puedo subir la información a través de las escaleras o los medios de acceso que tenga. Pero cuando ustedes tienen que trasladar muchísima información, como suele pasar ya en instituciones un poco más grandes, a veces las recomendaciones de que se encuentren en planta baja es porque también facilita un poco estos temas. No hay mayor problema, como dijo Evelyn, siempre y cuando nosotros tengamos la certeza de que vaya a soportar peso, ¿sí? Porque no queremos que ocurra ningún siniestro a ustedes ni a las personas que trabajan ahí de que por carga o por peso vayamos a tener, Dios no quiera, un desplome y se pueda generar este problema, ¿no? Si la información no es mucha, no pasa nada que sea en una primera planta o un primer piso alto reforzado, pero si, por ejemplo, dándoles un ejemplo, nosotros tenemos alrededor de 112 millones de documentos aquí, tenemos 3 galpones, que si nosotros quisiéramos ponerlo en una planta alta, colapsaría, porque definitivamente la carga del peso de la información que nosotros manejamos no sería coherente ponerla en una planta un poco más alta, ¿no? Entonces, si es pequeño, no hay mayor problema, podemos ver, y como este tema es cíclico y con el tiempo nosotros también podemos ir identificando crecimiento documental, podríamos ver que si tal vez en la primera ocasión no logramos conseguir un repositorio en una planta un poco más baja, podríamos a la larga seguir haciendo gestiones hasta conseguir algo que se adapte un poco más, ¿no? Pero no sería inconveniente, como ustedes dicen, cumpliendo todas las disposiciones normativas que tengan dentro de la regla. Y veo que dice que han pedido un diagnóstico de la carga al tema de obras públicas, entonces Perfecto. es adecuado. Ajá, sí. Sí, de hecho les comento, nosotros aquí tenemos nuestro repositorio, sí tenemos documentos en un segundo piso, pero considerando la capacidad, que no abarcamos, no los saturamos como en los pisos Plantas que están bajas, en planta baja, pero aprovechamos el espacio en la medida que nos dé la capacidad de la carga. Eso sería. No sé si tienen alguna otra pregunta. Preguntaban nuevamente por los formularios que les presenté. Como les decía, pues esto se les enviará oportunamente directamente a los GAT cuando ya vaya a iniciarse el diagnóstico a nivel de las instituciones de los gobiernos autónomos descentralizados. Se les enviará nuevamente con la presentación, con las instrucciones y con los documentos para ser llenados. Sí, lo que hicimos el día de hoy, lo que quisimos traer estas fichas de diagnóstico para ustedes, es para que las instituciones, por ejemplo, como Adriana lo hizo por iniciativa propia, hizo su diagnóstico, lo hizo en función a sus necesidades, pero para los que tenían esta atribución y no tenían la idea de cómo hacerlo, justamente el tema era que ustedes tuviesen un poco más de amplitud sobre el tema para que puedan dimensionar cómo hacerlo, ¿sí? Lo que sí queremos darles a entender que como nosotros también cumplimos procesos y esto es parte de un proyecto, al momento que nosotros nos den la autorización para ejecutar este proyecto con los GATS, en ese momento se remitirá justamente lo que son ya los formatos que nosotros hicimos. Pero esto no implica que ustedes, a la interna, después de ver esta capacitación,
puedan hacer también el tema de su diagnóstico integral bajo los criterios propios de cada institución. Nosotros manejamos siempre criterios muy genéricos que en atención a la experiencia que manejamos trabajando con las instituciones y también el sentir y los problemas que recogemos de las instituciones es que nosotros hacemos las preguntas, pero puede que a la interna ustedes tengan necesidades específicas que necesiten atender y que también pueden ser incluidas dentro de estos tipos de instrumentos. Muchas gracias. ¿Algún compañero o compañera que desee hacer la pregunta, por favor? Están habilitados los micrófonos. Porque en el chat no tenemos... De igual manera, si tienen preguntas sobre el curso, sobre el contenido del curso de la regla técnica, estamos a las órdenes, no sé, antes de que den sus evaluaciones. Dudas o inquietudes, ajá. Alguna terminología o algo que no entiendan, igual podemos tranquilamente aclarar ese tema. Uso está fácil. Qué bueno. Siempre es bueno, para nosotros es muy motivante eso. Yo he apoyado, pero no he visto, creo que nos llegó una pregunta, ¿verdad? Ustedes están en contacto con las entidades Ya. del Estado. Municipios que estén utilizando, de que yo tengo conocimiento, el Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Cuál es la particularidad del sistema que ellos utilizan? Que es un sistema pagado. ¿Qué nosotros recomendamos dentro de la regla técnica? Ustedes saben que actualmente la situación de asignación de recursos a nivel general, no por ser función ejecutiva, créanme que estamos rebosando de recursos, ¿no? Es un poco complicado a veces para estos temas porque los gestores documentales en sí son temas bastante costosos. Es bueno la implementación, siempre es bueno contar con ellos, pero la sugerencia de la regla técnica es que se busque o se analice de manera global dentro de las diferentes alternativas de dato abierto o open source, como le conocen las personas del área de TICS, para la implementación de este tipo de software, ¿ya? También quiero acotar algo, que cuando ustedes mantienen buenos inventarios de su documentación, a pesar de no tener un software de gestión documental, la información sí se puede administrar y sí se puede llevar. En cuanto a software libres, o sea, hay muchísimos, hay muchos que se pueden utilizar, eso pueden apalancarse con el área de TICS de cada institución. Particularmente nosotros siempre hablamos de uno en específico porque es con el que trabajamos acá en Presidencia, que es justamente Alfresco, que tiene su versión licenciada y su versión abierta. Nosotros manejamos la versión abierta y con esa trabajamos, ¿sí? La recomendación del caso para estos temas, indistintamente si ustedes como institución van a acceder a la compra de un gestor documental o van a desarrollarlo con el área de TICS o van a utilizar uno de dato abierto, es que cumpla como mínimo con los módulos que les pide la regla técnica, ¿no? Como que tengan el módulo de consulta, el módulo de realización de inventarios, el módulo de captura de información, etcétera, 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 ¿sí? Pero sí debemos tener en consideración que actualmente por el manejo de la documentación electrónica y digital sí se vuelve indispensable tener un software, pero sí existen algunas otras alternativas que se pueden ir implementando a la larga dentro de mi institución hasta yo poder llegar a un software. ¿Por qué? Porque les digo esto. El software debe ser el último paso de su gestión documental, porque si ustedes no tienen levantado herramientas metodológicas, no tienen inventarios, no tienen su documentación organizada, expurgada, foliada conforme a la regla técnica, al momento de yo emplear una herramienta, lo que hago es trasladar el caos que tengo actualmente en mis archivos a mi gestor documental, ¿sí? Entonces, el gestor como herramienta es como la computadora para su trabajo. Ustedes en su conocimiento desarrollan el trabajo y la computadora es el medio. Entonces, el gestor documental es un medio que les va a ayudar a administrar la documentación, pero requiere de parametrización, de conocimiento y de pasos previos que ustedes como municipios deben realizar antes de tener el gestor, porque si no, es simplemente un caos. Porque no es de subir la información por subir, no es de digitalizar todo por digitalizar, ni de todo poner, porque en la parametrización de ese software existe lógica en cuanto a flujos documentales, esa asignación de roles, en cuanto a cómo va a ser el recorrido de la diferente documentación, que son cosas que previamente se deben diseñar antes de llevarlas al gestor, ya sea que ustedes utilicen un software adquirido, un software licenciado o un software creado dentro de la entidad. Pero, como les digo, en contraparte,
sí se puede administrar la documentación teniendo buenos inventarios, a pesar de no contar con gestores documentales, que a veces como digo, por asignación presupuestaria es mucho más fácil para GATS un poquito más grandes en manejar este tipo de herramientas que para GATS un poquito más pequeños, pero sí se puede trabajar también referente a ese tema. Sí, por ejemplo, nosotros en primera instancia siempre trabajábamos cada servidor público generando sus expedientes. Después ya dimos un pasito más adelante y lo que hicimos es tener carpetas compartidas de cada unidad. Entonces, nuestros expedientes que ya tenemos el conocimiento de cómo adecuadamente conformarlos y cuando ya están conformados bien, los subimos a la carpeta compartida. Es por el segundo paso que hicimos. Y una vez que ya teníamos nuestras herramientas, el cuadro y la tabla, la Dirección de Gestión Documental y Archivo parametrizó el al fresco, pero con el mismo esquema del cuadro y tabla. Y lo que nosotros pudimos hacer es esa información que ya estaba organizada en nuestras carpetas compartidas, cargarle al al fresco. Entonces, justamente aquí lo que dice Ani tiene toda la razón, las herramientas va a ser nuestro último paso. Primero, preocupémonos por tener la base, que son el cuadro de clasificación, la tabla de plazos de conservación y que la gente esté familiarizada sobre el uso de estas herramientas. Como les dije en la charla, no me sirve de nada tener un cuadro y una tabla si las unidades ni siquiera saben que existe. ¿Ya? Entonces, debemos aplicarles y debemos cerciorarnos que las unidades estén utilizando estas herramientas. Sí, y otra acotación adicional, mucho pasa y en verdad hemos tenido ya, les digo por experiencia, tanto en trabajo como cuando capacitamos, que hay muchas ocasiones que a los municipios o a las instituciones públicas de forma general se les ofrece venderles el software y se les ofrece organizar toda la documentación. Aquí deben tener mucho cuidado y mucha precaución, no porque vayan a hacer mal el trabajo. Hay muchas personas muy profesionales que hacen este tema y lo hacen muy bien. Pero ¿cuál es el problema? La recomendación de nosotros es que primero ustedes conozcan bien cómo funciona su institución, cómo funcionan sus trámites, cómo deben hacerse los archivos, cómo son flujos documentales y cómo es la dinámica de la documentación como tal en su entidad, para eso poder trasladar al consultor. Porque ya nos ha pasado muchos casos de que hemos tenido instituciones que han hecho muy buenas consultorías, que han tenido buenos proveedores en cuanto a consultoría, pero lastimosamente como la persona que lideraba como parte del GAT no entendía gestión documental, a ellos le ofrecieron un tipo de organización que archivísticamente, desde el punto de vista archivístico, funcionaba de manera genérica. Pero cuando ya nos vamos a ciertas particularidades de las instituciones, no agregaba valor. Entonces, normalmente lo que nosotros siempre les recomendamos es que si van a hacer algún tipo de consultoría, porque a veces cuando ya vienen estas preguntas de los softwares, porque ya de alguna u otra manera tuvieron acercamiento con algún tipo de consultor que les ofreció darles el mejor archivo del mundo en 6 meses, por favor, involúcrense, conozcan bien, vean bien qué les está ofreciendo para que les agregue valor. Les doy un ejemplo muy práctico. Tuvimos un caso de una institución en función ejecutiva que los consultores les vendieron el software y aparte del software hacerles el inventario y después de hacerles el inventario digitalizarles y empacar al vacío la documentación. ¿Qué pasó con esto? Que como la documentación no estaba ordenada conforme expedientes, teníamos carpetas de oficios enviados, oficios recibidos, memos enviados, y ustedes ya deben saber que por regla técnica eso no existe. Y como estaban empacados al vacío y era documentación que sus trámites no había terminado, ¿qué pasaba? Que cada vez que preguntaban por un trámite, ellos tenían que abrir las fundas de empaque al vacío y sacar la documentación. ¿Y qué me quedaba después? Una funda abierta que no me agregaba ningún tipo de valor. Adicional a eso, ellos tuvieron un caso de que como les dijeron que ellos conformaban expediente por las carpetas que tenían y sus carpetas hacían referente a muchos asuntos, ellos digitalizaban sí, pero no les digitalizaban documento por documento, sino que si ese paquete tenía 100 fojas, las 100 las digitalizaban en una sola captura. ¿Y qué pasaba? Que cuando yo necesitaba, por decirles un ejemplo, el oficio 1, 2, 3, 4, tenían que buscar en todo ese paquete de hojas de una en una para encontrar el oficio 1, 2, 3, 4 porque no había una digitalización por documento, que es normalmente la que se utiliza de manera independiente cuando tenemos gestores, ¿sí? Entonces, como les digo, hasta para hacer la contratación de un proceso en cuanto a estos temas de adquisición de software o consultorías que les vayan a arreglar la documentación,
yo como persona de mi institución que me voy a hacer cargo y que voy a liderar el proceso y que voy a poner los TDRs de qué necesito, debo estar muy claro de cómo funciona la regla técnica, qué me pide y cómo se hace para yo poder pedirle esto a mi consultor y que el producto que al final ellos me den me agregue valor. Porque ya nos ha pasado mucho que ha habido consultorías que lastimosamente hizo la consultoría lo que pidió la institución, pero como la institución no sabía bien del tema, lastimosamente fueron productos que no agregaron valor. Y fueron gastos y a la final le tocó a la misma institución volver a hacer todo el proceso archivístico, ¿sí? Entonces, siempre, 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 al menos eso sí se los decimos desde la experiencia práctica ya en la vida, habiendo trabajado en archivos centrales y eso, siempre cuando uno conoce bien el proceso es mucho más fácil ir guiando a las personas que nos ayudan con estas herramientas para poder administrar de mejor manera la documentación. Gracias, Anita. Gracias, Evelyn. Adriana, de pronto quería decir algo. Hola. Sí, le Adriana. escuchamos. Ok, sí, de verdad que eso sí tiene mucha razón. En nuestro municipio en algún momento se quería implementar el tema de digitalización, pero bueno, siempre me gusta estar en las capacitaciones y tuve la suerte y la oportunidad de poder saber cómo se armaban los expedientes, ¿no? Desde el Ministerio del Interior donde trabajaba anteriormente. Y claro, me parecía de locos que primero se haga una digitalización cuando ni siquiera están los archivos conforme a normativa en las unidades de gestión, que debería de estar la organización, ¿no? Y es como que de pronto iba a ser un trabajo, ni siquiera existe un diagnóstico de cómo se encontraba la documentación como tal, ¿no? Entonces creo que un poquito como de la situación o de la experiencia, sí es necesario primero capacitarnos como primer punto para tener conocimiento de la aplicación a la norma en cuanto al archivo de gestión que deberíamos iniciar desde cada área. Y luego, pues, bueno, una vez que ya tengamos bien específicos nuestros documentos con nuestras diferentes tablas, entonces, bueno, ahí sí aplicar el tema de digitalización, pues, ya conforme dice la normativa, pero así son los procesos de consultorías, entonces hay que tomar mucho cuidado en eso como responsable de los productos en realidad. Muchísimas gracias, aporte. Sí, y es importante también que sepamos que necesitamos digitalizar, o sea, necesitamos saber cuál va a ser el valor agregado de la digitalización, ¿ya? Porque a veces digitalizamos solo por tener por si acaso la documentación. Hay que recordar que un documento digitalizado prácticamente es una copia, ¿ya? Entonces, ¿qué aporte o qué me va a dar esa copia en mi proceso? Por ejemplo, algo bueno sería que si yo tengo los documentos en Quito y para no estar trasladando los documentos por todo el país para continuar con los trámites, digitalizo y me baso en documentos digitalizados o que sean documentos de consulta muy frecuente, ¿ya? Pero digitalizar para tener un documento y no digitalizado nunca consultarlo no me agrega valor. Entonces, identificar cuál es el motivo de la digitalización, sobre todo también porque cuando nosotros decidimos una baja, eliminamos el físico y el digital. No podemos quedarnos con el digital por si acaso, se elimina todo porque se supone que cuando decido un dictamen de baja es porque ya no me sirve para nada ese documento. Entonces, algo importante es que las instituciones, no voy a digitalizar para eliminar el físico. No, por Dios, no, eso no se puede hacer, ajá. O sea, elimino porque ya no me sirve. Y eso quiere decir que no me sirve ni el físico ni el digital. ¿Ya? Entonces, ese no, el fin de digitalizar por si acaso no está justificado. Sí, más que nada consideren que los procesos de digitalización son procesos costosos. Implica tener un gestor documental, tener equipos para el proceso de digitalización y estos temas. Entonces, sí debo ya ser muy cauto y tener el criterio suficiente en atención al conocimiento de los documentos que genera mi institución, de saber qué sí es pertinente digitalizar y qué no. Normalmente, una característica muy particular de qué sí sería pertinente digitalizar, como decía Eve, es lo que tenga mucho nivel de consulta o que tal vez mis usuarios externos a mi municipio necesiten conocer esa información y es más fácil ponerla a través de un clic a que vengan acá, buscar en el archivo y estar haciendo el proceso, ¿no? O también la documentación que es de relevancia para la institución, como por ejemplo las ordenanzas o la información que de alguna u otra manera debe mantenerse en el tiempo, que normalmente es lo de tipo histórico, ¿sí? Por eso es que en la regla hacemos mucho hincapié al proceso de valoración documental
para que ustedes, a través de identificar el valor primario y secundario de los documentos, puedan definir también de qué verdaderamente sería agregador de valor que yo digitalice y de qué no necesariamente. Y como decía la compañera Adriana, es muy importante que los expedientes estén conformados, expurgados y foliados. ¿Por qué? Porque cuando a veces tenemos estos procesos de consultoría, hemos tenido que nos comentan que si había una hoja en blanco y estaba ahí, digitaliza. Y a la final el consultor tiene razón en qué sentido, porque ellos no pueden alterar como ustedes les entregan la documentación, pero si ustedes no les entregan bien, vamos a tener este proceso. No les va a generar tanto valor este proceso si no está bien hecho previamente, ¿sí? Entonces, nuestra recomendación siempre hacia ustedes, antes de cualquier tipo de adquisición de software o de esto, primero las bases, que como decíamos, son el cuadro, la tabla, mantener sus inventarios, luego trabajar sobre la documentación, su ordenamiento, su constitución correcta, y ahí sí, una vez que tengamos todo esto, ¿ok? Empezar a irse el traslado hacia estas nuevas tecnologías. Adriana nos pone en el chat, en los GATES sí es importante para llevarnos la información por motivos de las auditorías de Contraloría. Sí, y justamente la información que nos sirve para auditoría es la información original. Entonces, sí podemos tener digitalizado para preservar las condiciones de los documentos originales. Pero digamos que si yo tengo que consultar algo en estos tiempos, me haga las consultas en los digitales de tal manera que cuando venga Contraloría y nos pida para hacer un examen especial, yo pueda dar ahí documentos íntegros, en buenas condiciones, sin alteraciones, que les sirva de mayor no sé, prueba para las personas de Contraloría. Sí, pero muchas veces Contraloría, por ejemplo, si voy a poner un ejemplo, Anita María era consultora de la entidad o del GAT, ella ya termina su consultoría y se va. Entonces, cuando viene auditoría, le mandan una notificación a Anita diciéndole, usted fue parte del proceso y necesitamos tales, tales, tales documentos. Y muchas veces los, los técnicos que han participado dentro de los GAT como parte de estas consultorías se suelen llevar la información original y no dejan en el municipio, sino llevan justo para cuando la Contraloría les diga presentar su respaldo. Pero ahí lo que decía justo Anita, Adriana, era, o sea, que se refiere a la documentación digitalizada, o sea, deberían sí tener un respaldo digital y cuando presenta la consultoría, cuando Contraloría llama a los estados, a estos informes que piden y todo, los consultores deberían presentar digitalizado y que el municipio dé una fe de que son copias certificadas, certificar la documentación. Ahí esa no sé si es así o Ya. se puede generar dos documentos. Ahora, lo importante para la institución y en lo que deberíamos trabajar es en educar a la gente para que sepan que los documentos son institucionales. O sea, si yo, Evelyn Carrera, hago un trabajo para esta dirección, esos documentos le pertenecen a esta dirección de archivo. Yo no puedo llevarme los documentos a mi domicilio o cuando ya terminan mis funciones llevarme mis respaldos, dejando a la institución sin la información que necesita, ya sea para continuar el trabajo, para terminar o para proseguir con los procesos de control. Entonces, los documentos originales deben quedarse en las instituciones. Si yo no tengo los originales y solo tengo un digital, por ejemplo, al momento de certificar voy a tener que poner que es una copia simple. Entonces no voy a poder certificar como un fiel copia del original, que es el que tiene mayor validez ante los organismos de control. ¿Ya? Entonces de hecho, podría estar dejando sin defensa a las personas que soliciten esta información. ¿Ya? Entonces, eso es importante, que nosotros como unidades de archivo eduquemos a las personas que sepan que los documentos son de la institución. Y si por último quiero llevarme yo un respaldo, yo soy la que digitalizo y me llevo digitalizado, pero la institución no puede quedarse sin documentos originales. Sí, eso pasa muchísimo a veces, justamente por este tema, como decía Pili, que a veces pensamos, creemos de forma equivocada,
de que porque yo intervine en ese proceso y yo trabajé y soy funcionaria o soy esto, me debo llevar porque Contraloría me va a mi auditar, ¿sí? El proceso normal es que, como establece la regla técnica, al momento que el servidor público se desvincula de la institución, se debe dejar el informe respectivo en las instituciones que se pide informe y la regla les pide a ustedes que dejen el acta de entrega-recepción de la documentación a la persona que les va a reemplazar con el inventario de la documentación que yo estoy dejando. ¿Cuál es mi descargo? Y esto sí les comento por experiencia particular. Cuando una persona se va de la institución y dejó todo en orden, se firmaron las actas y todo eso, y piden un documento en específico y le piden también a esta persona que ya está por fuera, si por A o B yo tengo mi acta, tengo mi inventario y tengo mi respaldo de que yo dejé la documentación en la institución, ese es mi descargo de responsabilidad sobre Contraloría. Entonces, ¿Contraloría qué hace? Que luego con esa información verificará a quién se entregó y esa persona a quien se entregó tiene la obligación. Actualmente siempre hay este problema del temor a, ¿cómo se llama?, a no dejar o a llevarme una copia, o en algunas instituciones antes de ir se imprimen todo lo que tenía y hacen que hagan una copia certificada sobre la documentación que dejan, es justamente porque no está normado el proceso de gestión documental, porque no hay políticas, porque no hay directrices, porque no ha habido capacitación y porque no se ha implementado, ¿sí? Entonces son prácticas que a la larga debemos ir subsanando. Si ustedes como institución, haciendo atención a lo que dice la pregunta justamente de Adriana, acerca si en el informe de fin de gestión se deben dejar todos los anexos y eso, si ustedes por su experiencia particular dentro de la institución ven que es necesario hacerlo, de dejar fotocopiado todo o digitalizado todo lo que ustedes trabajaron dentro del tema, no hay mayor problema, se puede hacer y debe constar dentro de sus políticas. Por darles un ejemplo, en el caso de nosotros es simplemente el informe con el detalle de la información que se entrega físicamente o digitalmente a la persona que nos va a reemplazar, pero no necesariamente debo consolidar o volver a hacer un respaldo de todo lo que estoy dejando, sino que, por ejemplo, si yo trabajé con 50 carpetas, en mi inventario dice que las carpetas tienen tal descripción y están ubicados en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar, y la persona que recibe constata que en efecto la documentación esté ahí, ¿sí? Entonces, va a depender mucho del nivel de madurez que tenga la gestión documental en cada institución para ver si es necesario todo eso, que se digitalice todo, o simple y llanamente con el inventario y con la entrega y con la firma, más que suficiente. Lo que sí les puedo garantizar que es un descargo, el que ustedes tengan firmada esa documentación y que Contraloría sobre eso ya no vuelve a insistir sobre tener la documentación como tal, ¿no? O sea, como decir, tener el documento o una copia del documento como tal. Como servidores públicos que salimos de una institución, lo mínimo que debemos dejar de acuerdo a la regla técnica es los documentos organizados y con inventario entregado a la persona que nos va a reemplazar o a quien disponga nuestro jefe. Sí. Y contestando a la pregunta de Johnny Urdín, justamente se llevan la documentación lastimosamente es por desconocimiento y por falta de políticas. Porque ustedes ya conocen actualmente ya el tema normativo y conocer, como vimos la semana anterior, que el tema de pérdida de documentación puede llevar, dependiendo de la instancia a la que escale, hasta temas de cárcel. Entonces, ¿qué debo hacer yo como director de gestión documental, secretario general o director de archivos? Si yo sé que están llevando mi información, generar políticas, generar controles, trabajar de la mano con el área de talento humano para que cuando alguien se vaya de la institución, yo garantizar que me dejen la documentación. Yo les doy un caso muy puntual en una institución que trabajé. Nosotros teníamos un proceso, que me parece que ya les comenté igual la vez anterior, que cuando alguien se iba de la institución, talento humano me mandaba la alarma y personalmente, yo en esa época estaba como administradora de un centro de información, yo bajaba personalmente a sentarme con la persona que tenía que irse, a hacerle llenar los formularios y que me entregue a mí la documentación. Al momento que se iba, yo quedaba como custodia y al momento que venía el reemplazo, yo entregaba a sí mismo, sentada con la otra persona, revisando uno por uno los documentos para la firma. Obviamente va a depender muchísimo de cuántas personas somos en el archivo, porque esta es la primera vez que me dice, si soy una persona, yo no puedo estar atrás de todos para que me dejen. Para eso existen los responsables de archivo en cada institución. Entonces yo puedo poner una política de que será obligación de todas las personas que trabajen en el municipio A, B, C, de dejar toda la documentación en original y en digital, bueno, como ustedes consideren necesario, antes de su ida, considerándose sanción de tipo administrativo que desencadena en el caso de incumplimiento, ¿ya? Y quienes serán los responsables de hacer esta verificación de que la documentación se quede en cada unidad, el responsable de archivo, ¿sí? Todo se norma con política. A mí me gusta a veces decir algo de la persona que me enseñó sobre el tema de archivos que decía, si no está escrito, no existe.
Entonces, si ustedes no tienen escrito la disposición, si ustedes no lo tienen puesto en una política, si ustedes no lo tienen en un manual de proceso, ¿cómo exijo yo a las personas que dejen la documentación? Obviamente es un tema que por normativas un poco más, como decir, normativas de leyes orgánicas y eso está dispuesto, ¿sí? Pero es necesario a veces recordar a las personas porque no todas las personas que trabajamos en los municipios o en las instituciones públicas hemos laborado toda la vida en instituciones públicas, a veces venimos del sector privado que es completamente diferente y desconocemos ciertas normativas, ¿no? Entonces siempre es bueno que nosotros demos disposiciones claras sobre el tema, estén escritos, estén constantemente capacitando a todo el personal, no solamente a las personas que trabajamos en archivo, porque todos somos responsables y de esta manera ir implementando. Parte de la actividad que tiene esta persona, el secretario general y director de archivos, a sus veces acotando a lo que dice Johnny, es justamente el control. Mi obligación, y ustedes han de haberlo visto en la regla técnica, es que él debe garantizar que se cumple la regla técnica. Entonces, para garantizar que se cumple la regla técnica, yo debo primero poner, como decir, las reglas del juego y sobre esas reglas yo colocar qué pasa si tú me incumples, qué tipo de sanciones, y para eso trabajo con mi área de talento humano, y cuando se incumple, ahí sí, aplicar. Controlar. Al principio cuesta mucho porque créanme que la resistencia a generar una cultura de archivo siempre es fuerte por desconocimiento, pero es algo que se va implementando y si la gente quiere trabajar en el municipio, se alinea y debe ir generándose. No es algo que yo les ofrezca que de hoy día en un mes van a tener el mejor archivo del mundo. Ha pasado que en algunas instituciones se ha pasado, pero es un tema que va con el tiempo, ¿sí? Y la rotación de personal siempre es un problema que trabajamos en todas las instituciones porque es un tema que todas las veces se va haciendo, por eso decimos debe haber una capacitación constante para no perder la trazabilidad sobre el proceso. Adriana, Gracias. quería acotar Sí, algo. hoy siempre, Gracias. siempre hablo mucho, ¿no? Por eso yo le decía al principio que era importante la designación de la máxima autoridad, bueno, en coordinación con los jefes, por el tema de los archivos de gestión, ¿no? De cada área, porque si bien es cierto, quienes estamos en nivel jerárquico superior, por lo general siempre nos vamos, no somos los que somos más auditados. Bueno, yo sí he aprendido a hacer el tema de poder un poco protegerme con el tema de la documentación digitalizada y desde el principio ir haciendo mi archivo como tal para poder defenderme, pero o sea, porque los generales hiciéramos el archivo de gestión dentro de cada unidad, pues el responsable, y siempre digo yo, debería ser una persona de nombramiento porque es la persona que va a quedar allí dentro del área como tal para poder mantener el archivo y que esté bajo su custodia el archivo, ¿no? O sea, creo que sería una de las políticas que se debería de poner en los GAT porque siempre el personal, más que nada el nivel jerárquico, está en determinado tiempo. Entonces, es como que lo primerito que debíamos hacer. Y segundo, alarma es que como en los paz y salvos se debe de poner en el momento de salir cualquier funcionario, es obligación dejar los informes de sus labores, donde pues todo queda en normalidad. Por lo general sí, es verdad, nosotros cuando llegamos encontramos nada de información ni en las computadoras ni en los archivos, y creo que eso le pasa a la mayoría de los municipios. Pero bueno, entonces cuando ya nos pasa a personas que tenemos que buscar las políticas para que no nos vuelva a pasar, o por lo menos al que venga a encontrar un trabajo porque nos pagan por un trabajo, o sea, no es personal, sino es de la institución, y por lo tanto debe quedar en la institución, ¿verdad? Porque nos están pagando por ese trabajo. Entonces, esos son los mecanismos, creo, y los compromisos de quienes asistimos a las capacitaciones, es porque de alguna manera queremos fomentar a precautelar la información para que mañana pasado, cuando estamos rotando, esperemos encontrar la documentación tras como uno de pronto la quiere dejar, ¿no? En ese sentido. Así es, gracias. Sí, justamente lo que Adriana justamente nos comentaba en cuanto al tema de responsables de archivo es parte de las recomendaciones que nosotros hacemos en nuestras capacitaciones. No es por ser, como se dice, excluyente, sino es un tema práctico, como dice justamente Adriana, que nosotros a veces recomendamos que de preferencia el responsable de archivo sea una persona de nombramiento, por la lógica que Adriana nos comentó. Justamente por el tema de la rotación de personal. A veces, cuando tenemos de responsable a la persona de archivo, que es de nombramiento, podemos nosotros optimizar capacitaciones, porque ¿qué nos pasa si hoy día pongo a alguien que va a ser de libre remoción como responsable y se me va en un mes? Que si capacité, se me fue la única persona capacitada, tengo que volver a capacitar, tengo que volver a implementar, tengo que volver a explicar, ¿no? Entonces, a veces sí hacemos ese tipo de recomendaciones dentro de las posibilidades de la institución, porque a veces sí nos toca trabajar igual. No es que no puedan hacerlo, lo hacen muy bien también, pero es como para no hacer reprocesos. Y desde nuestro punto solo podemos recomendarles cuál va a ser lo mejor en el tema del talento humano, pero de ahí sí la decisión siempre va a ser de ustedes.
Creo que había una manita levantada, no, no Se vais a ver. desapareció. Magdalena, sí, pero ya Se creo repitió. que sí se repitió. Francisco Yaguachi tiene abierto el micrófono. No sé si quiere decirnos algo. Ah, no, Creo que, el cursor, perdón. creo que no. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna sugerencia? Este es el momento de hacer las preguntas que después nos quedan rondando y decimos, no, ¿por qué no lo hicimos? A veces lo que yo tengo miedo de preguntar es algo que otra persona también le interesaría saber, ¿no? A las órdenes aquí para solventar sus inquietudes. Créanme que toda pregunta es válida porque cuando empezamos en este tema de gestión documental, todos aprendemos y es bonito ir aprendiendo también de las experiencias y a veces de las anécdotas que tienen ustedes porque nos ponen a pensar cuál sería la mejor solución cumpliendo normativas. O sea, son como esos casos prácticos que ponen así como cuando ponen estos ejercicios de matemáticas de un tren va por aquí y regresa y dónde se encuentra. Es algo así, porque nos cuentan ustedes su situación y en función de eso uno como aquí intenta ver de qué manera cumplimos normativa en función a su realidad. Tenemos creo que una pregunta, dice el usuario contabilidad 2, dice, los expedientes de arrendamientos de bóvedas son expedientes abiertos por las renovaciones cada cierto tiempo. ¿Cómo hacemos para pasar al archivo central? Ya, una pregunta excelente y perfecta y que se aplica para todo. Algo que me dice la regla técnica es que para yo poder hacer un proceso de transferencia, el expediente debe cumplir ciertos requisitos. Y el primer requisito es que esté cerrado. Entonces, en el caso de Campañero, puntualmente, como dice que todos los años usa un arrendamiento de bóvedas, está en constante renovación, es un expediente abierto que no puede trasladarse al archivo central. Solo si de aquí en algunos años, dependiendo de por cuántos años lleven este tipo de arrendamiento, se cierra. Una vez que se cierra, se contarán los tiempos que me establece la tabla en el archivo gestión y de ahí se trasladará al archivo central. Si un expediente está abierto, no puede trasladarse al archivo central. Es por eso que les decíamos que las denominaciones de oficios enviados, recibidos, memos enviados no existen o no deberían constituirse porque cada oficio, cada memorando, cada de estos documentos que los agrupamos de esa manera, tienen un asunto específico. ¿Y cuándo puedo yo trasladar esos documentos al archivo central? Cuando ese asunto en específico se cerró en gestión y no es que se cerró y ya pasa al archivo central, no. Tiene que pasar, si en mi tabla me dice que en gestión tiene que estar 2 años, después de que se cierra, reposa en el archivo de gestión 2 años y recién en el tercer año pasaría al archivo central, ¿sí? Entonces, una premisa principal de que para poder pasar un documento al archivo central debe estar cerrado. Si no está cerrado, simplemente no se pasa y tiene que seguir en el archivo de gestión, ¿ya? Perdón, un ratito que... Sí, dice, lo importante es que continúen dando estos cursos porque la verdad yo he venido pidiendo esta capacitación desde el año pasado hasta la vicepresidencia, pero a Dios gracias se dio. Así que gustosos de recibir asistencia para ir implementando en nuestras instituciones. Y claro, o sea, desde parte de la dirección de archivo, ustedes pueden tener las capacitaciones, siempre estamos prestos a recibir sus inquietudes, dar un acompañamiento y nos pueden escribir al correo archivointermedio@presidencia.gov.es, un correo que regularmente lo revisamos. No van a tener una respuesta en 1 hora, pero sí van a ser respondidas sus inquietudes. Y en el caso de requerir un acompañamiento, se les asignará un personal de aquí, de esta dirección, ¿no? Entonces, siempre vamos a estar gustosos de atenderlos. Yeah, y conforme a lo que comentaba el compañero acerca de capacitaciones presenciales, actualmente nosotros lo estamos haciendo dentro de la ciudad de Quito, porque por temas, ya saben ustedes, de asignación de recursos a veces no es tan fácil de que nos podamos movilizar, ¿no? Entendemos la resistencia de muchas personas que a veces nos dicen, en verdad, lo que pasa es que cuando ustedes están online no nos prestan atención, apagan las cámaras, no sabemos si están, pero creo que eso ya depende de cada persona, ¿sí? ¿No? En el sentido de que si yo quiero aprender y tengo el interés del caso, ya sea que la charla sea presencial o ya sea que la charla sea virtual, el contenido va a ser el mismo, ¿no? Y lo que debemos nosotros es un poco aprender a utilizar esta factibilidad de herramientas que existen para yo no tener la limitación de que si no estoy físicamente no puedo aprender. O sea, yo les comento mi experiencia muy personal, ¿no? El que nosotros podamos tener cursos online
como es, por ejemplo, este. Primero, nos limita que podemos conectarnos en cualquier momento y puedes estudiar en cualquier parte del mundo. De hecho, este tema de archivos, para los que les interesen, si ustedes están, el Archivo General de la Nación de Colombia da muy buenos archivos, perdón, muy buenos cursos de archivo que son completamente gratuitos y que nosotros como dirección hemos podido acceder justamente por este tipo de tecnologías, porque imagínense lo que sería conseguir comisión para que nos den curso, para que nos lleven a Colombia, para que nos den alojamiento, y a la final el contenido del curso va a ser exactamente el mismo, ¿no? Entonces entendemos, de manera de lo posible, que a veces por limitaciones tecnológicas o por a veces el problema de atención, sí hay instituciones que quieren que las capacitaciones sean físicas y en las que hemos podido ir, lo hemos hecho con mucho gusto, pero no lo pongamos como un limitante, veámoslo como una oportunidad. Actualmente, como les digo, en cursos virtuales ustedes pueden estudiar en cualquier universidad del mundo, en cualquier parte del mundo, y no estamos limitados a una presencia física, de hecho hasta los costos son mucho más convenientes, ¿no? Entonces, podemos hacerlo, como les digo, actualmente por el tema de asignación de recursos, no nos estamos moviendo mucho hacia lo que es territorio, pero sí podemos capacitarles de igual manera sobre un tema en específico, nos conectamos por Zoom, hablamos del tema en específico que ustedes tienen y seguimos desarrollando lo que es el tema, porque el contenido nosotros lo hacemos didáctico para que se pueda entender a pesar de que estamos un poquito lejos por lo que es espacio físico, ¿sí? De hecho, como decía el compañero, la plataforma de la AME es muy amigable, es muy simpática como te hacen los juegos, el tema, y de alguna u otra manera vamos aprendiendo para que no sea tan, como decir, el tema difícil de entender o difícil de recordar, que es básicamente lo que nosotros queremos, porque mientras más podamos llegar y ustedes entiendan mejor el tema, nosotros logramos nuestro objetivo de que se implemente la regla técnica a nivel nacional. Por eso les decimos, preguntas, inquietudes, lo que ustedes tengan siempre va a ser válido, porque en función de eso se queda la duda y todos seguimos aprendiendo. Sí, solamente usted le busca, ya sea en Instagram, Facebook o en general, le pone Archivo General de la Nación Cursos y periódicamente ellos están publicando. ¿Qué cursos van a tener? Son gratuitos, lo único que les piden a ustedes es que si se inscriben en el curso, lo aprueben, porque son cursos de aprobación, tienen pruebas, porque si ustedes no aprueban, los bloquean como que 6 meses que no se pueden seguir inscribiendo en el curso. Obviamente debemos recordar que si vamos a seguir el curso, por ejemplo, en la AGN, ellos manejan su normativa propia que aplica para Colombia. Entonces, va a haber ciertas cosas que son aplicables en Ecuador, va a haber cosas que no, pero la generalidad funciona y es la misma, ¿no? Entonces, puede servir. De igual manera, hay en España, hay en México, de algunas de esas, que siempre hay los cursos virtuales que se puede seguir aprendiendo sobre este tema. ¿Ja? Dice aquí, los Ya. archivos que tiene. A ver, no, pasemos el dato de Colombia. ¿Qué tiempo se les puede tener guardados? Ajá, sí, los archivos, ¿qué tiempo se los puede tener guardados? No hay una respuesta para eso. Lo que ustedes necesitan hacer es valorar los documentos. Son de diferente importancia, por ejemplo, los documentos de procesos administrativos de los procesos agregadores de valor. Entonces, en base a su importancia, cada unidad debe definir sus plazos de conservación. Y de hecho, en base a su importancia, definimos qué documentos se conservan y qué documentos se eliminan. Entonces, no podemos nosotros decirles, conserven sus documentos 10 años, 20 años, 7 años. No. Ustedes, en base a su normativa que regula sus procesos, que les va a decir qué vigencia tiene su trámite, o también en base a la importancia de su documentación, deben definir los plazos de conservación. Lo único que sí, como ustedes saben, que siempre estamos nosotros siendo controlados, así suene redundante, por la Contraloría. Recuerden que Contraloría tiene un periodo de tiempo para hacernos auditoría, que es mínimo, perdón, que son 7 años, ¿ya? Entonces, yo no puedo arriesgarme a eliminar una documentación antes de esos 7 años. Y aquí una particularidad, recuerden, ¿cómo cuento yo este tiempo? No lo cuento desde la fecha del documento como tal, sino que lo cuento desde la fecha del último documento que acabó ese trámite. ¿Qué quiere decir? Vamos a decir que yo estuve haciendo un trámite que empezó en el mes de septiembre, pero el último documento de ese trámite, por todo lo que hacemos, fue en el mes de octubre que acabó. La fecha en la que yo empiezo a contar esos 7 años o el tiempo que ustedes ponen es del último documento que fue parte de ese expediente, ¿sí? Es por eso que no puedo decir yo, es que como la documentación era de 2015, ya se puede eliminar. Mentira. Como decía el compañero, puede haber tenido él un arrendamiento de bóvedas, un contrato de arrendamiento de bóvedas 2015, pero 2023 hizo una renovación, eso quiere decir que sigue activo y yo no puedo eliminar. Entonces, hay que tener muy, muy claros los conceptos de la regla, entender
el alcance de esos conceptos para que yo los pueda aplicar, ¿sí? Entonces, como decía Eve, no existe una, porque ustedes pueden decir es permanente, estará de por vida guardado en los archivos, o pueden decir, saben que después de 8 años desde el cierre se puede eliminar y se eliminará en función a una normativa en específico, ¿sí? Es por eso que si existiera un tiempo específico, ya hubiésemos publicado nosotros una tabla para decir los proyectos de tal cosa se eliminan a los tantos años, pero no, eso depende mucho de cada valoración que haga la institución y va a variar mucho de institución en institución. Y ya contando lo que decía el compañero, sí, en Colombia ya existe mucha normativa en cuanto a documentación electrónica, pero recuerden que Colombia desde 1800 algo tenía este tema ya de archivos normados, ¿sí? Entonces, para ellos emigrar a esta parte electrónica se pudo hacer justamente porque ya hubo toda esa organización previa. Ellos tienen normativa para todo, para cómo se hacen copias, cómo se debe hacer esto, cómo se contesta documentación. Es muy interesante conocer en verdad cómo ellos han manejado ciertos temas y ellos ya están en ese nivel de madurez, pero es porque han tenido un recorrido acá, ¿no? Nosotros actualmente empezamos, estamos trabajando, de a poco estamos llegando y es justamente hacia ese tipo de desarrollo en cuanto a gestión documental, hacia el que nosotros queremos llegar y justamente estamos implementando de a poco los procesos para que se pueda cumplir. Y algo importante es que llegar a ese nivel tal vez de Colombia, no lo vamos a hacer solos nosotros como dirección de archivos, sino necesitamos de todo este sistema nacional que es las instituciones públicas, todas las instituciones públicas, todos como responsables de archivo, todos los servidores públicos. Entonces, prácticamente es un trabajo en conjunto, en equipo. Y por eso yo creo que es muy importante que hayan participado de esta charla y de toda la capacitación que la AME les ha proporcionado. Como ustedes saben, el curso de la regla técnica siempre es como que el inicio de hacia dónde vamos, porque existe muchísima normativa a nivel general, en tanto país como internacional, y esto es como decir lo más básico que se debe implementar en una institución. Y de ahí hacia adelante hay muchísima información y parte de nuestra formación profesional es seguir alimentándonos y cogiendo las buenas prácticas. ¿Algún compañero o compañera que desea hacer otra pregunta? Contarles que el curso que nosotros hemos trabajado como AMI con la Dirección Nacional de Archivos desde el 2020, que comenzamos con los cursos y cada año vamos haciendo un curso en coordinación con la presidencia, ¿no? Entonces, es un curso que gracias a las relaciones se puede dar directamente a los municipios, porque no todos los municipios tienen conocimiento de, bueno, no los municipios, sino los compañeros que trabajan en el área de archivo, ¿no? Y que sí es importante, dada la experiencia, como se dice, no son solamente de nombramiento, sino vienen nuevos compañeros al área y es súper complejo, pero eh, dada la relación, los cursos se vienen haciendo desde el 2020. Y de aquí yo creo que cada año seguiremos aportando, ayudando en el tema de archivos. Solamente para acotar, les estoy dejando, así le buscan en el Google o los que tienen redes sociales le pueden buscar en Instagram y seguir. Ellos se van a estar publicando. Normalmente los cursos que tienen es el básico acerca de todo lo que es gestión documental. Tienen de cómo se construye. Ellos, por ejemplo, allá no manejan, bueno, manejan cuadro de clasificación y tabla, pero su forma de trabajo es un poquito diferente a la que nosotros manejamos. Entonces tienen cómo elaborar estas herramientas, cómo hacer cursos de inventario, incluso cursos de conservación de documentación. Cada cierto tiempo están publicando, como les digo, ustedes pueden inscribirse en la página web y pueden tener también un poco de conocimiento más amplio, ¿no? Como les decía, como ellos tienen norma para todo, porque siempre el primer módulo de los cursos de ellos es todas las normativas que ellos manejan absolutamente para todo. Entonces, ellos aplican lo que tienen que hacer en función a su normativa. Ustedes tienen que recordar que como nosotros hacemos otra normativa, lo de ellos lo cogeremos como una buena práctica y veremos la forma de aplicarlo dentro de lo que nosotros tenemos, ¿sí? Porque cada país tiene justamente su normativa específico en atención a su realidad. Esa sería la única recomendación en esa partecita para los que se van el curso, pero siempre es bueno y siempre ayudan las experiencias de las personas a nivel general de cómo resolvieron ciertos problemas y cómo lo fueron mejorando. Ajá. Y agradece a AME y a Presidencia, a nuestro compañero, compañera de contabilidad.
Ya saben, a mí siempre No está quedó de ganas. pendiente con las capacitaciones. Yo creo que Sí, con esto ya podríamos ir cerrando, no sé, Anita María, Evelyn. sí, solamente para acotar este tema. Bueno, esto les comento porque todavía no hemos conversado con AME, pero sí se pensó en algún momento ver la factibilidad. Nosotros ya como presidencia, como tal, con función ejecutiva, hemos venido trabajando en nuestra plataforma con lo que es el curso de herramientas metodológicas. Justamente tenemos recién 5 ediciones, es decir, hemos hecho 5 jornaditas de capacitación a manera de prueba piloto. Pero como ha sido tan bonita la sinergia y más que nada la facilidad que AME tiene para poder contactar con ustedes como municipios que a veces como presidencia no la tenemos tan fácil, sí se vio pensado en algún momento por nuestra directora de que se viera la manera de, así como se implementaba el curso de la regla técnica, implementar dentro de la plataforma de AME también el curso de herramientas. Pero eso ya me imagino que es una coordinación interna que debemos hacer, pero sí, ustedes pueden pedirla tanto en plataforma como en charlas por Zoom, directamente a nosotros si es que fuera la premura antes de que saliera por AME, pero sí está previsto trabajar así como el curso de la regla técnica, con AME el curso de herramientas, pero ya sería lo más probable para el siguiente año. Por el tiempo en el que ya nos encontramos ya casi finalizando el año y porque lleva su tiempo su parametrización en plataforma. Sí, los acuerdos de subir en plataforma y todo, sí, sí lleva Sí, tiempo lleva para tiempo. que pueda, para que sea fácil de revisar y de ver. Ya saben, eh, aquí los compañeros que trabajan dentro de la plataforma siempre buscan estrategias para que los contenidos sean amigables y no cueste mucho el comprender, ¿no? Entonces sí, pero sí, yo de seguro con lo que hemos venido trabajando, de seguro para el próximo año estaremos trabajando ya con el nuevo curso de herramientas para los compañeros que aprueban esta capacitación y los que ya aprobaron los años anteriores, va a ser muy, muy, muy bueno. Ujú. Solo los que aprueban. O sea, de hecho, sí es Tienen un que aprobar. requisito que lo tenemos dentro de curso de nosotros como función ejecutiva, que la persona que vaya a tomar curso de herramientas haya aprobado curso de Todo reglas. el ¿Por curso. qué? Porque en el curso de reglas se Muchas explican gracias. todos los conceptos y generalidades que ustedes deben tener súper claro para levantar herramientas. Porque si ustedes no entienden, por ejemplo, lo del flujo documental y cuando se cierra o cómo se hace el expediente, créanme que va a ser como hablar en chino, es decirles, así se hacen series, subseries, así se conforman expedientes o así se levantan los tiempos dentro de la tabla. Entonces, sí, sí es necesario, en verdad, que la persona que esté habilitada para tomar curso de herramientas haya aprobado previamente curso de curso de regla técnica. Curso Ajá, curso de Sí, regla. porque es lo que pasa, ¿no? Si tú entras a una segunda fase sin tener las bases, dejas el curso porque no entiendes o no comprendes y vas perdiendo, o sea, pierdes tiempo, esfuerzo. En cambio, si ya conoces las bases, ya es más fácil poder avanzar en la parte de herramientas. Ujú. Creo que con esto, como siempre, agradecerles a ustedes siempre por su ayuda, por su predisposición para nuestras capacitaciones. Muchas gracias, Anita, muchas gracias, Evelyn, y a todos ustedes, gracias por darse tiempo no solamente de participar en el curso en la plataforma, sino darse este tiempito para poder interactuar con nuestras facilitadoras. Las palabras de ustedes para el cierre, Anita y Evelyn, por Claro favor. que sí, Evelyn. claro que sí. Para mí, igual, y yo creo que en nombre de la Dirección de Archivo, siempre va a ser un gusto poder participar en estos eventos, aportar en el tema del cumplimiento de la normativa y sobre todo que como servidores públicos tengamos esa seguridad de que nuestros documentos que garantizan nuestro trabajo están bien custodiados, ¿ya? No va a ser una tarea de un día al otro, pero el hecho de que nos estemos capacitando ya es un gran paso. Aquí decía un comentario que nos piden que tengamos paciencia. No necesitamos paciencia, nuestro trabajo es capacitarles, asesorarles. Entonces nosotros estamos aquí a las órdenes para sus requerimientos. Más bien ustedes ténganos paciencia cuando no les podamos contestar tan rápido como buscan sus respuestas, pero todas las solicitudes van a ser contestadas. Como dice mi directora, con mucho cariño les vamos a contestar porque para nosotros también es un objetivo que se cumpla esta regla técnica.
Entonces, de nuestra parte, de nuestra dirección, muchísimas gracias, a las órdenes siempre, y de mi parte que tengan un buen día. Felicitaciones por asistir al curso. Para contar, como sabemos decir ya cuando entramos en confianza con las instituciones, utilícennos. Créanme que hay veces que instituciones dicen que no tenemos presupuesto para capacitarnos. Nosotros damos capacitaciones gratis, nosotros damos asesoría gratis, y no serían gratis, sino que es la razón de ser por la que existe nuestra unidad. Entonces, a veces por desconocimiento no se hacen. Entonces, si ustedes requieren capacitaciones, asesoría sobre el tema de archivo, está nuestra dirección justamente para ese tema. Utilícenlo, porque esa es la razón de ser de nosotros. Como dijo Eve, justamente en atención al número de requerimientos que tengamos, y van coordinando lo que son las capacitaciones y se trabajará. Como ya dejó Eve en la cajita, nuestro correo electrónico de forma general es archivointermedio@presidencia.gov.es, a la cual ustedes pueden hacer cualquier tipo de requerimiento, cualquier tipo de pregunta. Nuestro sistema de trabajo es que viene, nuestra directora en función al tema asigna a un técnico que ya a la larga va a trabajar con ustedes para que puedan tener una asesoría un poco más detallada de lo que ustedes requieren e ir trabajando en conjunto. Muchísimas gracias, que tengan un feliz fin de semana y será hasta una siguiente ocasión. Muchas Gracias, buen fin gracias. de semana. Gracias. Gracias. Indicarles a los compañeros que se unieron tarde que las actividades están habilitadas hasta el 5 de noviembre. Ahí cerraremos ya el curso y sacaremos la información de los compañeros que han aprobado. Pido muy gentilmente revisar los datos como los nombres y el municipio que estén correctamente escritos con el propósito de no demorarnos en la elaboración de los certificados, ya que eso nosotros tenemos que salgan con los nombres correctos. Por favor, revisen eso y les deseo todo el éxito para la culminación del curso. Gracias a todos. Está habilitado los micrófonos. Ustedes pueden despedirse. Muchas gracias, como Buenas siempre. tardes, gracias. Buena tarde. Gracias.